trastorn mental. M'agrada més trastorn mental que malalt mental. Sí. Perquè jo, en el meu cas, ho he viscut més com a trastorn negatiu. Patapam. Bueno, saps allò? No sé. És que queda tan fort, això de malalt mental, també. Queda molt fort, la paraula. A mi el que més m'agrada és dir que estic boixa i que estoy loca, però clar... És que jo crec que el que ens passa també és que som molt sensibles. I nosaltres tenim, quan arriba l'estiu, entre la calor i no sé què, època xunga. La tardor, època xunga també. La medicació no rulles. Els canvis d'estació es notem moltíssim. I amb la medicació no rulles com una persona normal. La medicació... Com rullen les persones normals, Ai, perdona, sí, ara dic de la persona normal. Una persona que no es mediqui, la medicació ralenteix. Això sí. Però ja és que portem molts anys de carrera. Jo des del 97. Jo des del... Bueno, costa molt poder-les identificar. Els meus subidons són més no sé, no de festa, però que sí que portes una festa interior que t'hi flipes. I que potser són les 5 del matí i estàs ballant sola a l'habitació com una cabra. La putada són els baixons. Jo no en parlo d'aquests. La putada són els baixons. Se'm baixen a la merda. Aquests són la putada. Els subidons no hi ha cap mena de problema. Venga. 10 minutos, por favor. 10 minutos, venga, 10 minutos. Toma. Olvido es una madre que ha criado a sus hijas sola y ella viene de la cultura hippie, pero está muy puesta. Y nada, ella, su cultura, pues ella se ha criado a sus hijas sola y se fuma sus porritos. Y esta niña no se levanta. Por eso se llama Olvido, porque fuma. Fuma supongo que para olvidar. El ole primito mío, yo no lo quiero entender, pero quiero que me diga, ole con el hombre, por fin, la princesa. ¿Qué? Buenas por la noche, ¿no? Ay, yo estoy atacada, hija, estoy atacada de los nervios. ¿Qué te hago? ¿Qué te hago? Tú si hicieras la tortilla que te salen muy buenas. Vale. Pues ya está. Ay, hija mía, ¿qué? ¿Cómo te fue en la juerga? Bien, muy bien, pero... No funciona. ¿No? Empiezas allí. Oye, ¿cómo? Porque si no siempre le habla aquí a una distancia un poco teatral. Vale. Yo sé que estamos en un momento complicado. En un momento complicado porque quizá a mí me cuesta transmitir cómo está yendo el proceso de unión de toda esta escena. Oye, por cierto, nena, ¿cómo te esperas por la noche? No. Pregunta todo allí y entonces viene. Vale. Y ahí puede utilizar otras cosas. Porque yo quiero justo que al público esto le llegue ordenado. Para que toda esta locura que ha salido en cada improvisación quede recogida con un hilo lineal y que la gente que va a ver teatro hecho por esquizofrénicos pueda llevarse a casa la sensación de que este trabajo es profesional y de que la locura se cuenta de una manera organizada. Más la madre más loca, tiene este momento así... Pero el ambiente nocturno no te va bien, hija mía. ¿Por qué no? Si solo he bailado, gritaba al DJ, un DJ, mamá, un DJ. Que me da bien para, ¿sabes? Las endorfinas.
Mira, ya he Pues consultado tu carta astral y a mí me dice que tú eres una niña de día, ¿eh? Así a mí me gusta que te diviertas, hija mía, pero haces otras cosas, ves a museos, ves a Calla Foro... Pero ¿qué quieres que haga por la noche al museo? Si lo hacen una vez al año, lo de las noches de la Pero no te acostumbres, ¿eh? Ok, stop. No quiero que la gente se vaya descuadrada con el wow, no he entendido nada. Claro, son esquizofrénicos. No quiero eso. Quiero que ellos den toda su locura a la sesión, pero quiero dar un producto artístico, currado, elaborado y que funcione. Ay, hija mía, hoy quiero que estés muy guapa. Mira yo, mira yo. ¿Se debe comprar? Sí. ¿Qué? ¿Para la comida de hoy? Para la comida de hoy, hija mía, yo no tengo vida social. Para mí esto es un acontecimiento. Partiendo de su persona, más que de su locura. Pero el resultado para mí tiene que estar muy trabajado. De hecho, soy bastante perfeccionista en ese tema y lo veréis cuando la obra esté acabada. Ahora todavía estamos en esta parte de caos. Bueno, contanos un poco qué venís a hacer aquí hoy. Venimos a buscar vestuario para nuestra obra. A ver qué encontramos. Y aquí el director nace descalzo en la obra porque descalzo 47 y no encuentro ningún zapato que me quede. Por eso me hace descalzo. ¿Qué cuento tienes? Tendríamos que hacer la obra nudista. Así no tendríamos problema. Yo lo he pensado, ¿eh? Lo que pasa es que no me he atrevido a proponerlo. Están asustados porque como han salido de su rinconcito. No sé si necessiten res en especial. ¿De qué va la obra? Para que ella pugui fer una idea del vestuari. Mira, l'obra és una història de psiquiatria d'una noia. La seva passió és el teatre, però entra en crisi i és ingressada en un psiquiàtric. I llavors allà se li proveix el teatre per part de la família i per part de la psiquiatra. Hi ha una escena, que és una escena familiar, on ella s'aixeca i la mare li fa que es posi com a la mare li agrada. Un vestit que ella no se'l posaria Ella és la mai. mare. Ella fa la mare i la Modena fa de filla, Sí. la prota. I llavors li trec un vestit que se l'ha de posar per obligació, però no li agrada gens. Vale. I havien dit a l'obra que parlàvem de rojo puta, però pot ser qualsevol. ¡Mira qué encontramos! ¡Ay, hija, si es lo fallo! Tú me tienes que hacer quedar bien hoy. Me has dicho que estarías al 100% conmigo. Me tienes que hacer quedar bien. Pero tienes que poner, mira que es precioso. Estilo, mamá, yo no voy nunca así. Es que ya lo sé, porque tú tienes el estilo de lesbiana. Pero que es precioso, rojo puta. Ya verás, cariño. ¡Ay, qué mona! ¡Ay! Por favor. ¡Ay, Dios mío! Si pareces una princesita. Ponte así, que te voy a hacer una foto. No, fotos no, mamá, por favor, te lo pido. Eso, esa es esa madre, eso. No, cariño. No, dame gusto más. Sonríe, para una sonriendo. Por favor, fotos no. Yo la veo muy histriónica y le veo un punto de locura muy bonito. Yo creo que es de los personajes de la obra que está más loco. ¿Qué color te hace de cara? ¿Qué color? Y a la vez es muy represora. Yo no haría nada de lo que hace esta y me la paso muy bien haciendo de madre. ¿Por qué te vas a dar una sonrisa? No, ¿qué color? ¡Ay, qué mona! Y te vas y chao, ¿vale? Foto y te piras. Y esta se queda aquí con el vestido puesto por encima. No te lo pondrás sino así por delante. ¿Vale? Sí. ¿Podemos hacer toda la escena otra vez? Sí. Venga. Mira, yo lo tengo integrado. Este método que parece muy improvisado y que en realidad tiene mucho improvisado, yo creo que está dentro de mí. Yo puedo traer mi clase súper preparada y que me vaya a otro sitio totalmente distinto. Porque si el contenido tiene más fuerza que la sesión que yo he preparado, el contenido va a ser quien va a ir diseñando la técnica. Obviamente para eso hace falta pues, tener toda una experiencia integrada, el que haya vivido esto muchísimas veces y el tener la confianza en que el improvisar te va a llevar a algo productivo. Pero para mí eso coge mucha fuerza y es muy importante lo que piensa la persona, el cómo yo puedo contar las cosas. Se estuvo hablando de rojo puta. Ara miro què tinc de rojo puta. És tonalitats. La sessió crec que estaria molt bé que tots ja expliquéssim els diferents personatges que tenim. Jo faig de disjockey amb un paper
jockey de música, saps? Sí? I què més? I a veure, Bueno, en una discoteca representa... Això que guaperes. Bueno, aviam, ens hem de... L'Òscar fa la sombra, és una visió que té la prota de l'obra, té una visió. La Vero és l'amiga d'ella que fan teatre juntes. Després la mare és... Parla tu de la mare, no? La mare és superguai, és una xica Almodóvar total. I llavors té que anar molt cantona, i ja tenim alguna cosa per ella. Tenim un vestit vermell. Se queda para acá. és maco, ¿eh? ¿Eso qué es? Un gorro estos de piscina de los de antes. Ay, que lo vamos a reír. Ay, madre. Parece la calle y la cocona. Súper divertido. Es genial este. Para cuando está en casa. Con las gafas. A ver, Elias, ¿cómo me veo? No he visto nada más hortera en mi vida. Y ella echándose sus cremitas así. No, es brutal para cuando la despierta y está en casa. Odio a mi madre. Estás guapísima. Sí, sí. Divina, esta mujer. Mira, arrancó a la puerta para llegar. Y los taconazos. ¿Cómo voy a salir así? Con eso. Yo sí. El momento de la casa sí. Eugenia se olvida en realidad. Eugenia se olvida. Yo creo que Eugenia la vida la ha ido llevando para un lado, para el otro, y ella se ha adaptado a ese ir para un lado, para el otro, con la mejor de su sonrisa y cuidando a la penya. Quan estic de subidon, després me'n penedeixo de les coses que faig i passo una llarga temporada molt deprimida. Però mira, és així com m'ha tocat viure en aquest carrusel i així visco. I quan estic de subidon o quan he tingut un subidon, doncs he d'aprendre a acceptar-lo i jo me puc riure de la meva bogeria.